señor presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay, ingeniero José Ignacio Tegui, señor presidente de la Unión de Exportadores, contador Álvaro Queijo, señor vicepresidente de la Asociación Dirigente de Marketing y rector de la Universidad de la Empresa, contador Roberto Bresso, señor tesorero de la Universidad de la Empresa y secretario general de la Asociación Dirigente de Marketing, señor Enrique Giner, señoras y señores, embajadores, autoridades nacionales, representantes de países amigos que nos acompañan, cámaras empresariales, asociaciones profesionales, queridos consocios, a todos ustedes nuestra más cálida bienvenida en este año 2014, donde la Asociación de Dirigentes de Marketing cumple 70 años de historia, así que yo me permito saludar a todos ustedes por habernos permitido llegar a 70 años de historia. Señores de los medios de comunicación, gracias también por acompañarnos, así que este primer aplauso es por los 70 años de ADM. También saludo a los centros comerciales de los departamentos que mencionábamos y a todas las asociaciones y cámaras del exterior que estamos conectados en directo, que eso es muy interesante para nuestro país. 70 años de la asociación, uno se pregunta muchas veces qué hemos hecho y qué vamos a hacer. Lo que hemos hecho son muchísimas cosas. Yo diría dos fundamentalmente. Primero, traer a nuestro país el marketing, una ciencia, así la denomino yo, que en nuestro país no existía. Existía en todo el mundo, menos en nuestro país, y a través de la asociación la trajimos y hoy tenemos técnicos, licenciados, posgraduados, maestros y doctores en marketing en nuestro país. La segunda gran cosa es que a través del apoyo de la Asociación de Dirigentes de Marketing se fundó casi 20 años atrás la Universidad de la Empresa, que hoy cuenta con 7 facultades, una escuela de negocios, más de 4.400 estudiantes, una escuela de preescolares hasta la secundaria completa, la Edu School, y tenemos toda la cadena educativa, y esto fue gracias al esfuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Comenzamos hoy nuestro ciclo de eventos, que este año va a ser muy intenso, con 3 personalidades que nos van a hablar de un tema muy candente para nosotros, candente porque el mundo está candente, porque el reflejo del mundo que está conectado nos pone a la economía en primer lugar. Si devaluamos o no devaluamos nuestra moneda, si nuestras relaciones con los vecinos mejoran o empeoran, si podemos ingresar al mundo como queremos, si el mundo nos permite ingresar, si de vuelta aparece la Guerra Fría o no aparece la Guerra Fría, estamos sujetos en forma continua y constante a distintos sucesos que pasan sin siquiera tenerlos en cuenta, sin ninguna previsión. ¿Qué va a ser para Uruguay en un año electoral? También es otro tema interesantísimo en la economía de nuestro país. Yo me dejo de hablar, lo que pido es una cálida bienvenida a nuestros disertantes, no sin antes testimoniar su presencia, como lo hacemos habitualmente, así que un aplauso para ellos, por favor, señoras. Como es habitual, en estos momentos el señor Abuchalca se entrega en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay a los expositores de obras de artistas plásticos nacionales. Buenos días para todos. Vamos a presentar al economista Javier Daedo, economista egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República.
Es consultor independiente de empresas e instituciones en materia económica y financiera y también en materia de políticas públicas, donde ha desarrollado un trabajo intenso, particularmente en los últimos meses, enfocado, entre otras cosas, en los temas de infraestructura. De Aedo es conferencista en temas de macroeconomía y de políticas públicas y además columnista en el suplemento de Economía y Mercado del diario El País y en el semanario Voces. En una importante trayectoria, además, en sus tareas docentes, actualmente es profesor del taller de análisis de coyuntura económica y de seminarios para ejecutivos en la Universidad Ort. De Aedo ha tenido también trayectoria en el sector público como director de la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia, entre el año 93 y el año 95, y fue subsecretario del Ministerio de Economía en el año 1991. Javier, adelante, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Quiero comenzar por agradecer a ADM la invitación para participar hoy ante todos ustedes y con estos queridos colegas y amigos, y también con Nicolás y Juan Miguel, con quien hablamos periódicamente. Jorge nos presentaba a los tres colegas como economistas de larga trayectoria. Yo le decía recién a Pablo que uno no sabe bien cuándo fue el momento en que dejó de ser un joven economista para pasar a ser uno de larga trayectoria. Y uno no sabe muy bien también si eso está bueno o no, pero vamos a comenzar entonces con la exposición. Yo creo que el título elegido por ADM es muy acertado y es muy amplio también para nosotros poder manejarnos con libertad y elegir un poco los temas en los que querramos poner el énfasis. Yo voy a compartir algunos datos y algunas reflexiones hoy con ustedes y quiero desde ya decir que mi punto de vista es positivo y no normativo, va a tratar del ser y no del deber ser, va a tratar de comunicarles lo que creo y no lo que quiero. La estructura de la presentación es la que está en pantalla. 2014 es ya de por sí un año complejo por ser un año electoral, pero también hay otras razones para la complejidad de este año, así como también hay atenuantes de esa complejidad. Después vamos a ver las perspectivas para el año y a modo de bonus track vamos a ver algunas palabras sobre el año 2015 también. Los años electorales tienen algunas características importantes. Tienen ciertamente dos características. ¿Qué nos dice la experiencia de los 5 años electorales anteriores que hemos transitado desde el retorno de la democracia? En primer lugar, que en los años electorales hay deterioro fiscal. En 4 de los 5 años electorales pasados, la única excepción que confirma la regla es el año 2004, hubo deterioro fiscal en el año electoral. Y la otra lección que nos deja la experiencia de estos últimos 5 años electorales es que cuando se da un shock externo negativo, se postergan los ajustes para adelante, no se hacen los ajustes en el año electoral. Y hubo 2 años con esas características, el 89 y el 99. Bueno, yo diría que, a modo, voy adelantando lo del final, después de este año 2004 van a haber sido 5 de 6 años los que tienen deterioro fiscal y 3 de 3 los años en que hubo un shock externo negativo y se habrá postergado el ajuste. Tienen ustedes en pantalla, no para verlo ahora, que llevaría un rato ver esa gráfica, pero la van a poder ver ustedes después cuando quieran, los 6 periodos de gobierno, 5 completados y 1 al cual le falta un año. Las barras en rojo dan el resultado fiscal sobre el producto en cada año y la gráfica en azul el índice de volumen físico del Producto Bruto Interno. Como pueden ver ustedes, las reglas que yo mencionaba anteriormente se cumplen y ahí está la demostración. Y en este 6º periodo de gobierno lo que podemos ver es que este año va a volver a crecer el producto con una pendiente más baja que en los años anteriores y seguramente la columna roja va a ser más extendida hacia abajo que en los años anteriores. Entonces lo que hice fue calcular la gestión fiscal del gobierno uruguayo promedio y la puse en celeste, que es el color que nos representa a todos. Es decir, cuál fue el déficit fiscal promedio en cada año de los 5 gobiernos anteriores en el promedio de los primeros años, de los segundos, de los terceros, de los cuartos y de los quintos. Claramente se arranca mal, se ajusta al principio, se mejora pero no demasiado y se empeora sobre el final. Y en particular la flecha roja lo que muestra es que entre el cuarto y el quinto año hay en promedio
un deterioro de 1% del producto. Cuando uno habla de reglas fiscales, uno enseguida, seguramente si hacemos una encuesta, la mayoría piensa en Chile, que tiene unas reglas fiscales bastante conocidas, importantes y positivas. Bueno, ¿quién dijo que Uruguay no tiene reglas fiscales? Bueno, yo identifico 4 componentes de la regla fiscal uruguaya. 1, está prohibido tener superávit fiscal. 2, en los años electorales aumenta el déficit fiscal. 3, por lo tanto, en los años electorales no se hacen ajustes. Y 4, la política fiscal es procíclica. Podrá no gustarnos, ciertamente a mí no me gusta, pero estas son las reglas fiscales que tenemos en nuestro país. Y además es una política de Estado, atraviesa todos los gobiernos de todos los partidos. Y hay un quinto elemento, más allá de lo fiscal, que consiste en que los ajustes se hacen tiempo después de que el vecino al cual estábamos pegados corrigió. Así ocurrió en 1981, cuando en mayo abandona la tablita Argentina y nosotros un año y medio después. Así ocurre en el 99, cuando devalúa Brasil, a principios de 2002 Argentina y nosotros recién en junio del 2002. Y así está ocurriendo nuevamente cuando en el cuarto trimestre del año 2011, como vamos a ver ahora, ambos vecinos empezaron a cambiar sus trayectorias económicas y nosotros nos divorciamos de ellos. Pero más allá del año electoral, hay otras razones para que el título que eligió ADM sea muy acertado, porque hay otras razones para hablar de un 2014 complejo. En primer lugar, estamos en un proceso de desaceleración económica y abaratamiento en dólares en un contexto regional igual, en proceso de desaceleración económica y abaratamiento en dólares. ¿Cuándo empezó esto? En la segunda mitad del año 2011, lo vamos a ver ahora. Dado que nosotros lo hemos hecho a una velocidad distinta a la de nuestros vecinos, observamos en este periodo una fuerte pérdida de competitividad con ellos. La inflación está al límite, el déficit fiscal estructural es alto, está arriba del 3% del producto, y ya comenzó hace 2 años la pulseada entre precio y cantidad en el mercado de trabajo, es decir, entre salario y empleo. Y por tercer año consecutivo, en 2014, va a caer el número de personas ocupadas. ¿Por qué elijo el segundo semestre del año 2011 como base? Bueno, en septiembre del 2011 aparece el dólar blue en Argentina. En julio del 2011 el real agarra su punto máximo, toca su punto máximo de 1,56 reales por dólar. Y a partir de entonces el blue empieza a tomar vuelo y el dólar en Brasil también. Entonces, podemos observar allí la línea negra que corresponde a un índice de precios en dólares en Uruguay, la línea celeste en Argentina con el dólar oficial, y como ven ustedes, estamos más o menos igual que entonces, pero la línea azul oscuro que muestra la evolución de los precios en dólares en Argentina con el dólar paralelo y la línea verde que muestra la evolución de los precios en dólares en Brasil están más de un 20% por debajo de nosotros respecto al punto tomado como punto de partida. Entonces, no solamente estamos, como veníamos estando en los años anteriores, con un tipo de cambio real extrarregional muy por debajo de los promedios históricos, sino que en estos últimos 2 años y medio también nos divorciamos de nuestros vecinos, de Brasil y de Argentina, en la parte más relevante, que es la parte que rige el turismo y las compras. Esta separación, este divorcio del nivel de precios en dólares con los vecinos, en el pasado nos ha traído problemas. Es inevitable encarecernos en dólares cuando nuestros vecinos se encarecen, pero es imprescindible abaratarse en dólares cuando ellos se abaratan. La inflación está en el límite del 10% y se tomaron las medidas que ustedes conocen. En la pantalla ustedes tienen el rango meta, que todavía y hasta el mes de junio está entre 4 y 6%, pero también está marcada allí entre el 7 y el 9% la zona de confort, que no la inventé yo, la definió el actual ministro de Economía cuando era presidente del Banco Central, que en algún momento, yo diría con bastante precisión, dijo, bueno, en realidad hay un rango meta, pero también los uruguayos tenemos una zona de confort.
Da para discutir si eso tiene algo que ver con la inflación óptima para Uruguay, que no tiene por qué ser la misma de otros países, pero en todo caso revela una realidad, que no tenemos el compromiso como sociedad que otras sí tienen con la inflación. Algunas reflexiones a propósito de la inflación. La inflación subyacente, y hay distintas medidas para ello, todos tomamos algunas definiciones que no son exactamente las mismas. En la medición que yo tomo, subió 2,1 puntos porcentuales entre el año terminado en agosto y el año terminado en febrero. Es decir, que más allá de que el IPC, el headline, como se dice en Estados Unidos, no haya cambiado mucho, se haya acelerado un poco, en realidad el núcleo de la inflación sí se aceleró firmemente en estos últimos 6 meses. Y después uno se pone a repasar los indicadores, ¿no? Y yo pensaba el otro día, bueno, a ver, todos los economistas que más o menos hablamos en público y nuestros amigos nos entrevistan, ¿qué variables habitualmente mencionamos relacionadas con la inflación? Y todas las variables han subido en los últimos 12 meses a 2 dígitos. Salarios, tarifas públicas, gasto público, dinero, crédito al sector privado, los precios externos expresados en moneda nacional por el tipo de cambio. Todos los precios están subiendo a 2 dígitos. Entonces, ¿cómo se podría imaginar que el IPC va a crecer a 5% más menos 1 o más menos 2? Es absolutamente imposible, sería milagroso, no sería obra de una política económica. Yo no soy de los que cree mucho en la política monetaria. En particular, no creo mucho en la política monetaria en una economía como la nuestra, que tiene 2 monedas y la principal no es la nuestra, no es la que emitimos. Pero sí hay colegas que creen en la política monetaria. Bueno, la política monetaria está haciendo cualquier cosa menos contractiva. Es decir, la tasa call está en el 6% en promedio en los últimos 50 días, febrero-marzo. La base monetaria, el último dato al viernes pasado, está creciendo interanual al 20%. Y las tasas de la letra de regulación monetaria, que están cortando al 16%, llegan a esa tasa, pero sin completar los montos licitados. Y esos montos que sobran y que el Banco Central anuncia pero no toma, terminan en el call al 6%, o menos, al 3% como ayer. Y en definitiva, no hay ningún indicio que a mí me diga que la política monetaria sea contractiva. Las medidas que se tomaron en estos últimos días son un parche, son de mala calidad, pero son mejor que nada. Porque además van a ayudar. Y van a ayudar no solamente a que el IPC no pase del 10, sino que va a ayudar a que en el mes de julio, dado que hay indexación, los aumentos de salarios tengan una variación de IPC 1 o 2 puntos más bajo de la que hubieran tenido si no fuera por estas medidas. Y muchos precios de servicios que son intensivos en mano de obra y que van a tomar en cuenta ese aumento salarial también van a subir 1 o 2 puntos menos de lo que hubieran subido si no se tomaban estas medidas. Y ya vimos que es, por otra parte, utópico plantear un ajuste en un año electoral. Las finanzas públicas están en el tobogán. En la línea azul es el déficit fiscal observado, la línea roja el estructural. El estructural implica ajustar por el ciclo económico y por algunos factores extraordinarios en las empresas ANCAP y UTE. La línea verde muestra la trayectoria de deterioro de 4% del producto entre el año 2006 y el 2013. El salario real mantiene el ritmo de crecimiento, pero desde el año 2012 está pegando en el empleo. Este va a ser, como yo decía recién, el tercer año en el cual vamos a tener una caída en el número de personas ocupadas. Bueno, algunos atenuantes, no solamente las razones para describir un año 2014 complicado. Ha habido una excelente administración y gestión de la deuda pública. La mochila está cargada de reservas, hay préstamos contingentes, casi 2.000 millones, está el grado de inversión. El canal financiero tradicional de posible contagio desde Argentina ya no es relevante. Hay una cierta gradualidad y previsibilidad en el cambio en el sector externo global, por supuesto que persisten dudas sobre China, no más allá de la desaceleración de estos últimos tiempos, si es verdad que las estadísticas chinas son veraces o si no lo son, qué problema puede haber escondido en el shadow banking. En fin, hay distintas razones. ¿Qué va a pasar con la mudanza desde una economía centrada en la inversión y en la exportación hacia una economía basada en el consumo privado? Brasil, ni que hablar, ayer le bajaron la nota del rating y yo creo que Brasil
se le aplica aquello de ni tanto ni tampoco. Brasil no fue tan glorioso como se lo pintó hace algunos años y tampoco es tan desastroso como se lo pinta ahora. Y Argentina, que da la impresión, en función de las últimas movidas, de que puede llegar al cambio de gobierno sin chocar, pero con problemas permanentes y sin hiperinflación. Aquí tenemos la evolución de la pesificación de la deuda pública. La relación de la deuda como porcentaje del producto ahora es absolutamente independiente de la evolución del tipo de cambio real y esta era una vulnerabilidad fiscal que teníamos en el pasado que ya no tenemos. Algunas reflexiones sobre Argentina. Como ya dije, el canal financiero no nos debe preocupar. El canal comercial en lo que hace a nuestras exportaciones es pequeño, pero es relevante, porque gran porcentaje de la ocupación industrial está allí centralizada. Y el canal turístico es muy significativo, es 2,5 veces las exportaciones de bienes. El canal turístico, por otra parte, impacta en los ingresos públicos y privados. Son exportaciones e importaciones intensivas en trabajo y en impuestos. Se está llevando adelante una política monetaria razonable y se están dando buenas señales hacia el exterior, que dan una estabilidad precaria porque falta el componente fiscal y el de precios relativos. La clave inmediata para ver cómo sigue la película es ver el resultado de las paritarias, es decir, de las negociaciones salariales y cuál es el aumento que finalmente se negocia en esas instancias. Y también, como sucedió en diciembre, hay un riesgo de conflictos sociales que a la presidenta Fernández de Kirchner la ha llevado a la inacción y a no tomar medidas de ajuste cuando se ve venir cierta ebullición social. Yo creo que puede llegar a fin del año que viene sin chocar, pero no tengo dudas de que el programa cierra con una inflación alta y creciente, 40%, 50%, un poco más todavía el año que viene. Lo importante para nosotros es que no va a crecer y que permanecerá en forma estable, barata y por momentos, ante los saltos del tipo de cambio que se van a ir sucediendo en los meses, en los trimestres, muy barata. Perspectivas para el año 2014. Desaceleración. El producto yo lo veo creciendo entre 1 y 2%, en un escenario de Argentina creciendo 0 y Brasil creciendo 2%. Abaratamiento en dólares, pero sin mejorar el tipo de cambio real, porque los contrarios también juegan y también se están abaratando en dólares. Una variación interanual del IPC abajo del 10% a cualquier costo. Una nueva reducción, como yo decía, en el número de los ocupados. Yo diría que los sectores donde... Esto no va a ser algo masivo, esto va a estar focalizado en lo que van a ser los sectores perdedores del nuevo tiempo, que son exactamente los ganadores del tiempo que pasó y que no volverá por un rato. Es decir, aquellos sectores que le fue muy bien en estos últimos 10 años, seguramente con otro tipo de cambio real, con otro nivel de precios en dólares, con otra situación regional, van a ser los perdedores. Después se da... También yo creo que se va a empezar a dar un comienzo de un proceso hacia un mayor ahorro del sector privado. El déficit fiscal observado, que está ligeramente por arriba del 2% del producto, va a tender al estructural y yo lo veo ligeramente por arriba del 3% del producto este año y por lo tanto se va a cumplir que hay un deterioro de 1% aproximadamente en el quinto año del gobierno y por lo tanto se seguirán usando los recursos que hay en la mochila, que son cuantiosos, porque si uno lo pone en vez del porcentaje del producto en miles de millones de dólares, el déficit acumulado en 2012, 2013, 2014 es entre 4.000 y 4.500 millones de dólares. Es una cifra muy importante. Por último, y con esto termino, algo sobre el 2015. Hay necesidad de realizar un ajuste y los ajustes, tarde o temprano, se realizan. El diseño o lo hace el gobierno o lo impone la realidad, o por las buenas o por las malas. ¿Va a ser como el año 90 cuando se ajustó o va a ser como 2000 cuando no se ajustó? ¿El plan de estabilización va a ser convencional o va a ser una devaluación que corrija precios relativos y variables reales? Y si se pretende evitar el ajuste, por ejemplo, manteniendo la indexación, ¿qué pasa? Les digo de paso que el impuesto inflacionario está recaudando mucho, no solamente sobre la base monetaria, sino sobre toda la deuda nominada en moneda nacional. El impuesto inflacionario hoy representa 1,4-1,5% del producto. Es mucho dinero y puede llegar a ser funcional y a ser difícil dejar de depender de él. Eso nos lleva a un escenario que quizá Pablo, que ha estado hablando mucho del tema últimamente, de estancamiento con inflación, pueda decir alguna palabra más tarde.
Un plan de estabilización convencional incorporaría distintos ingredientes: ajuste fiscal, alguna combinación de más impuestos y o menos presupuesto público, desindexación, ajuste de precios relativos y límites al crédito interno. Pero estas preguntas que están planteadas acá, hasta después de las elecciones, no las vamos a poder responder. Quizá en una próxima instancia de ADM, dentro de un año, lo podamos hacer. Muchas gracias. Bueno, la siguiente disertación va a estar a cargo de Gabriel Odone. Gabriel es socio de CPA Ferrer e investigador senior del Centro de Investigaciones Económicas, el CIMBE. Es doctor en Historia Económica por la Universidad de Barcelona y economista por la Universidad de la República. Autor de trabajos sobre economía política y crecimiento económico. Es profesor titular en la Universidad de la República de Política Económica en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración y también profesor de Fundamentos de Análisis Económico en la Facultad de Ciencias Sociales. Además, es consultor de organismos internacionales en países de América Latina en temas relacionados con la modernización de la administración pública, el Poder Judicial y la educación. Sus áreas de especialidad, entre otras, son la historia económica, la macroeconomía y la economía del sector público. Gabriel. Bueno, buenos días. Muchas gracias a ADM por la invitación, por estar hoy aquí. Para mí es un placer compartir otra vez con Pablo y con Javier la posibilidad de poner sobre la mesa nuestras perspectivas del análisis económico para los próximos años. Cuando me acerqué aquí a preparar mi presentación, me di cuenta que mi presentación tiene algunos problemas para ser visualizada, va a ser muy chiquita. No pretendo con eso transmitir un mensaje poco claro respecto del futuro, por lo tanto voy a tratar de centrar más la atención sobre lo que va a ser mi discurso que sobre algunas de las gráficas que están allí que probablemente no sean adecuadas para lo que voy a querer mostrar. En cualquier caso, como a veces nos ocurre con Pablo y con Javier, los analistas que vemos el tema de las políticas públicas, de la política económica en particular, desde el sector privado, tendemos a tener una visión relativamente similar. Y de hecho en los últimos 3 años hemos tenido 4 años una visión bastante similar, en particular con Javier y con Pablo, con algunos matices, que en mi opinión algunos de los mensajes que el sector privado estuvo pasando durante estos últimos años fueron subestimados, por decirlo de alguna manera, desde los ámbitos de decisión del país. La situación en la que vamos a describir hoy es una situación perfectamente anticipable, casi con una precisión milimétrica hace 2 o 3 años, porque el escenario al que nos estábamos moviendo desde el punto de vista internacional y en particular regional, más las decisiones de políticas públicas que en Uruguay se tomaban, nos iban a hacer converger a un escenario de estas características. Un escenario que, me adelanto en decir, en ningún caso es dramático, se trata de un escenario manejable para la próxima administración, pero un escenario que muestra un deterioro de los equilibrios macroeconómicos de una manera incontrastable, deterioro que se ha producido en los últimos 2 años. Y en mi opinión, por lo menos estos deterioros haber sido evitados. Pero bueno, vayamos directamente sobre la presentación. Voy a hacer muy brevemente 3 o 4 consideraciones sobre cuál es nuestra visión del mundo y dónde está inserto nuestro análisis en la economía uruguaya. En primer lugar, estamos asistiendo a un mundo mucho menos amistoso del que hemos visto en los últimos años, pero en cualquier caso no adverso. Ese mundo está caracterizado, o al menos voy a resumirlo aquí, esencialmente por 3 elementos. Estados Unidos está iniciando su normalización de su política monetaria, está saliendo de la política ultra expansiva a la que hemos asistido en los últimos años, y eso se va a traducir en una manera más o menos persistente y permanente en una tendencia hacia la apreciación del dólar, a la reversión de los flujos de capitales hacia nuestros países y un escenario en el cual las tasas de interés van a tender a aumentar, pero no en el corto plazo, no en 2014, sino ubicándonos hacia el 2015. Eso le da
al tipo de ajuste que voy a describir en los próximos momentos que la economía uruguaya debe procesar en los próximos años, tiempo como para no tenerlo que hacer de manera precipitada, porque distinto sería si estuviéramos ante un escenario de aumento acelerado de las tasas de interés, corte abrupto de financiamiento y apreciación global del dólar a nivel acelerado. Eso era un escenario que pudo llegar a ser posible a mediados del año pasado, pero por diversas circunstancias es un escenario que hoy entendemos que está lejos de consideración. O sea que, por decirlo de una manera, el mundo industrializado nos va a dar el timing necesario como para poder adecuarnos a la nueva realidad del escenario internacional. No nos va a introducir, al menos en 2014, fuertes presiones para apurarnos en el tranco. El segundo elemento que caracteriza el escenario internacional es lo que vamos a ver en los próximos meses, o los niveles de incertidumbre o la volatilidad va a venir dada fundamentalmente por las noticias en los países emergentes. Tenemos 5 países que enfrentan fragilidades diversas, que son muy importantes en la economía internacional. Ellos son Turquía, Sudáfrica, Rusia, Indonesia y Brasil. Todos ellos presentan situaciones de su sector externo fragilizadas, situaciones fiscales más o menos fragilizadas, y todos ellos tienen elecciones en este año y por lo tanto son países que van a, como al igual que Uruguay señalaba Javier recién, postergar algunos de los ajustes necesarios. Por lo tanto, la fuente de incertidumbre y la volatilidad sobre el tipo de cambio, como ocurrió en enero, van a venir más por las malas noticias provenientes de los países emergentes que por las buenas noticias del mundo industrializado en términos de su recuperación. Por otro lado, en un escenario en perspectiva de aumento de tasas, un escenario no del 2014, pero sí hacia el 2015, lo que vamos a ver cada vez más es que los fundamentos de los precios de los commodities, los fundamentos de los precios de exportación de un país como Uruguay, van a estar mucho más atados a los fundamentos del mercado específico y no a factores financieros como cuando ocurría cuando teníamos un dólar extraordinario y artificialmente barato en términos de largo plazo. Finalmente, solamente quiero detenerme un segundo en China. China probablemente hoy es el factor de más incertidumbre sobre la economía internacional. China está registrando niveles de crecimiento que están por debajo de lo que venía siendo en los últimos años, pero además por debajo de lo que eran las perspectivas de crecimiento alojadas para estos meses. China está creciendo a niveles del 7, 7,5%. Hay indicadores que revelan la salud de la economía china, como es el precio del cobre, que registran caídas importantes en los últimos meses. Indicaría que la fragilidad de la economía china, con todas las dudas que tenemos sobre la calidad estadística de ese país, indicarían que hay pistas de fragilidades mayores de las que han sido adecuadamente consideradas, y sobre todo hay alojado mucha incertidumbre sobre su sector financiero, en particular lo que se conoce como la banca en las sombras, por un conjunto de instituciones financieras no adecuadamente reguladas o no suficientemente reguladas, que podrían haber generado una expansión crediticia, en particular inmobiliaria, que podría alojar alguna fragilidad sobre el sector financiero. Esta es probablemente la mayor fuente de incertidumbre que hoy tenemos. Pero este escenario internacional lo que nos deja es un mundo que en principio no nos presenta mayores sobresaltos en perspectiva, un mundo en el que nos va a dar tiempo como para procesar nuestros ajustes, que esencialmente lo que nos va a decir es los fundamentos del crecimiento económico o el crecimiento de los precios relevantes para Uruguay y la economía internacional van a venir mucho más dados por los fundamentos del mercado, y los flujos financieros no van a ser tan favorables para los países emergentes y por lo tanto no va a ser tan fácil y tan barato conseguir dinero para países como Uruguay. En ese contexto, ¿en qué estamos asistiendo hace 2 años? Como Javier recién insinuaba, estamos asistiendo a un shock regional desde aproximadamente mediados del 2011, como recién cifraba Javier en su presentación. Y básicamente ese shock se traduce en 2 cosas. Las economías de la región crecen menos y además en perspectiva van a crecer poco. Brasil va a crecer una tasa del 2,5% en un país cuya población crece al 1,6%, eso derrame muy escaso para un país como Uruguay. Y Argentina converge a un crecimiento, en el mejor de los casos para este año, al 2%, con riesgo de crecer a algo menos y por lo tanto generar un evento sobre el nivel de actividad algo más importante sobre Uruguay. Pero además, y más importante que incluso el mediocre nivel de actividad previsto para los próximos 2 años de estos socios regionales, es que los 2 países se han abaratado recientemente y están en pleno proceso de abaratamiento. Uruguay ha perdido competitividad medida por el tipo de cambio real bilateral con Argentina y Brasil en el orden del 30% en los últimos 2 años, y eso nos deja en una situación de estar caros en dólares, y ese probablemente es el principal desafío que se aloja para la próxima administración. ¿Cómo hacer para hacer converger el menú de políticas económicas de modo de procesar un abaratamiento de la economía de una manera ordenada, no de una manera desordenada, como los 2 últimos procesos de abaratamiento que este país tuvo que llevar adelante, abaratamientos sustanciales que ocurrieron
a principios de los 80 y a comienzos de la década pasada. Dicho eso, mientras esta es la situación internacional, digamos 2 o 3 cosas sobre la economía local. Hace 2 años, algunos de nosotros caracterizábamos a la economía uruguaya moviéndose en 3 velocidades. Había un sector exportador conectado con el mundo internacional, con algún problema de rentabilidad, pero cuyo nivel de actividad crecía fuertemente, jalonada por los buenos precios internacionales y por la buena demanda proveniente de los países emergentes del Asia. Teníamos un sector industrial que lo que tenía era una fuerte afectación sobre el sector, sobre los impactos de la economía regional, y teníamos un sector doméstico que todavía funcionaba. Hoy que tenemos esencialmente que el contagio del sector regional al mercado interno está en pleno proceso. Y eso lo vemos, está intentado graficar allí, con un deterioro del mercado laboral. Hace 2 años que el mercado laboral dejó de crear puestos de trabajo, hay una pérdida de aproximadamente 15.000 puestos de trabajo en Montevideo. Eso es aproximadamente 2 puntos porcentuales de la población económicamente activa en Montevideo. Eso quiere decir que el mercado laboral ya empezó a registrar, más allá de los registros de los últimos 2 meses, un deterioro proveniente del contagio de la situación argentina o del enfriamiento de la situación argentina. En perspectiva, nuestra visión es que vamos a una economía con una tasa de desempleo algo más alta, aproximadamente entre el 7 y 7,5% en los próximos 2 años, y una economía que las perspectivas de mejora del salario real tienden a diluirse, con crecimiento del salario real que convergen al 1,5% en los próximos 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Que los fundamentos del consumo de la economía uruguaya, que son muy relevantes para el mantenimiento del nivel de actividad, se están deteriorando y en perspectiva continúan en una tendencia hacia un peor desempeño. Eso es lo que nos lleva a afirmar que la economía se está desacelerando y que en los próximos 2 años la economía converge a una tasa de crecimiento entre 2,5% y 3%, algo más parecido a lo que es la tendencia a largo plazo de Uruguay, lo que debería generar algo menos de tensión en el frente de precios en el mediano plazo, pero que en el corto plazo todavía va a dejar algunos temas pendientes. Además, con un riesgo, que es que si la economía argentina creciera al 0%, por ejemplo, este año, nuestra economía no registraría ni siquiera un crecimiento del entorno del 2%, sino que incluso podría crecer menos de ello. El escenario de un crecimiento nulo en Argentina no es el más probable, pero no es un escenario imposible de ocurrencia. Déjenme concentrarme 2 minutos porque ha sido el tema en las últimas semanas y en mi opinión es el principal tema para la administración en lo que resta de este periodo de gobierno y en lo que proviene para el próximo, una de las principales herencias para la próxima administración, en el tema de la inflación. Nosotros conocimos en las últimas semanas una inflación que se acercó al 10%, a pesar del proceso de desaceleración de la economía, a pesar de la desaceleración que está teniendo lugar en la economía. La demanda agregada ha seguido presionando sobre una oferta que no está en condiciones de crecer al mismo ritmo y eso se ha traducido en niveles de precios que han estado rondando el peligroso nivel del 10%. Y la pregunta que uno debería formularse, si se trató, como aparentemente en un primer momento se insinuó, de un evento transitorio provocado por un evento climático de los primeros 2 meses de este año, o si el acercamiento al nivel de inflación guarda relación con un fenómeno más permanente. Y la respuesta es absolutamente la razón por la cual la inflación está cercana al 10% es porque aquí hay un evento de naturaleza permanente y que por lo tanto que había sido largamente advertido por el sector privado de que había una distorsión en los precios relativos y había una distorsión en los niveles de inflación y que por lo tanto las políticas deberían orientarse más activamente a perseguir un objetivo de estabilización. La inflación tendencial, como muestra el gráfico que está allí, se ubica en el 10% y la inflación tendencial excluye todos los componentes de precios administrados y los componentes volátiles de la inflación y eso supone un escenario de un problema de precios alojado en el corazón de los mercados, en el corazón de los procesos de formación de precios, y es ahí donde el cual la política macroeconómica debe actuar. En ese contexto conocimos hace unos días un conjunto de medidas parecidas pero no iguales a las que las administraciones del Frente Amplio habían tomado de 2007 y 2009. Son parecidas porque atacan el índice de precios y pretenden comprar tiempo esencialmente para poder
arbitrar medidas más permanentes en principio, o tal vez para encontrar un escenario de importación, de deflación de la región que favorezca un alejamiento de los peligrosos niveles del 10%. En cualquier caso, son medidas que, como decía Javier recién, no atacan el problema de fondo, atacan estrictamente el riesgo de que la inflación toque el 10%. Pero tienen un matiz respecto de cómo fueron implementadas en las administraciones, los momentos en los cuales intervenciones de este tipo tuvieron lugar, 2008, 2009. Y ese matiz es, a diferencia de lo que fueron en otros momentos, rebajas administrativas de tarifas públicas combinadas con acuerdos de precios con el sector privado, estas medidas incluyeron un proyecto de ley, mostrando en principio que la autoridad económica pretende hacer explícito el subsidio de la política fiscal mediante una aprobación de una rebaja tributaria de parte de algunos productos que administran las empresas públicas. El resultado para las empresas públicas, el resultado para el fisco, esencialmente es el mismo, pero muestra un intento de hacer explícito el subsidio y de alguna manera hacer participar al conjunto de la fuerza política y probablemente al conjunto del Parlamento, como ocurrió la semana pasada con la votación unánime de estas medidas, más allá de los discursos, de que detrás de la inflación están todos los jugadores activos. Solamente quiero mostrarles qué hubiera pasado si la inflación, si no se hubiera intervenido de la manera que se intervino, y esa es la razón por la que yo creo que, llegadas a las circunstancias que llegamos en el mes de febrero, las medidas que se tomaron fueron las mejores que se podían tomar, aunque todos sabemos de que son medidas insuficientes. Es más, como hemos dicho varias veces, en varias oportunidades con algunos de los colegas que están aquí, con Pablo y con Javier, probablemente cualquier ministro de Economía que hubiera estado sentado en la mesa, llegado a una situación como la que se planteó en febrero, hubiera tomado medidas similares. Lo que teníamos como visión de la inflación en el mes de enero o en el mes de diciembre es esa trayectoria que está allí. Todos presumíamos un problema de inflación alojado en el mes de julio, pero nunca alojado en el mes de marzo. Sin embargo, lo que conocimos con los datos de febrero fue que la inflación, el fenómeno de acercamiento al 10%, en lugar de haber ocurrido o haberse visto probable que ocurriera en julio, terminó siendo peligrosamente con una probabilidad de ocurrencia elevada en los meses de abril y mayo, o sea que se anticipó el fenómeno. Eso hubiera supuesto que en el mes de mayo la inflación hubiera estado por encima del 10%. Gracias. La intervención realizada en el índice de precios, de ser aprobada finalmente por el Senado, y nos imaginamos que haya efectos retroactivos sobre la aplicación de las medidas, porque si no, sobre el mes de marzo no se va a poder intervenir en el índice de precios, va a tener una trayectoria que va a permitir que la inflación se ubique levemente por debajo, pero en ningún caso resolviendo el problema. La inflación se va a ubicar en 8,5% y la dinámica de precios a lo largo del año va a continuar de igual manera con un escalón de 1 punto por debajo en los próximos meses, lo cual va a suponer un cierre de año por encima del 8%. Si se quisiera resolver el problema de fondo, como hemos señalado no ahora, sino en muchas oportunidades los analistas privados, se hubiera requerido una acción mucho más coordinada de la política fiscal, de la política de ingresos y de la política monetaria, algo que no ocurrió por distintas consideraciones de economía política que tuvieron lugar a lo largo de este periodo. Entonces, la pregunta central, y voy para terminar, es ¿cómo va a reaccionar la política económica en los próximos meses? En primer lugar, la política fiscal no va a ser un factor que va a contribuir a la moderación de la demanda agregada en los próximos meses por razones de distinto tipo, por razones de ciclo político de la economía política de la política fiscal. Esto es, estamos en año electoral, los ajustes no se provocan en años electorales, ni en Uruguay ni en casi ningún lugar del mundo, salvo en circunstancias extremas, ni tampoco porque el diseño institucional en Uruguay es muy favorable para que medidas de este tipo ocurran en años electorales, entre otras cosas porque no hay ni siquiera una instancia presupuestal prevista a nivel parlamentario. En cualquier caso, lo que ustedes ven en el gráfico, y también algo que coincido con lo que Javier señalaba, el gasto público claramente en los últimos años ha estado creciendo por encima del producto, lo que ha demostrado que la política fiscal no estuvo alineada al objetivo de estabilidad. Claramente, uno podría decir, y es legítimo que así ocurra, que la política fiscal en los últimos 2 años al menos atendió a objetivos vinculados con la distribución del ingreso y no vinculados con la estabilidad, y en la medida que la política salarial tampoco contribuyó en términos de moderar la expansión de los salarios, nos encontramos solamente con una política monetaria intentando gestionar el problema de la inflación, algo que resulta en un país de doble moneda absolutamente insuficiente. Resultado, en nuestra opinión,
La política fiscal no va a promover el ajuste en los próximos meses, eso en todo caso será materia para el próximo periodo de gobierno y en nuestra opinión el déficit fiscal al finalizar esta administración va a superar levemente el 3%. Un déficit fiscal que no es dramático, que es manejable, pero que claramente exhibe un deterioro respecto del escenario que transcurrió en los últimos años de las administraciones a partir del 2005 y claramente un escenario que restringe el margen de maniobra hacia adelante. Por eso que la conclusión principal es que el legado que esta administración transmitirá al próximo gobierno es un legado macroeconómico, digamos, manejable, pero que restringe fuertemente el margen de maniobra. Restringe fuerte el margen de maniobra porque vamos a estar en una economía en flanco proceso de desaceleración, el crecimiento económico va a converger al 2%, eso se va a traducir en recaudaciones que crecerán, pero a niveles mucho más menguados. Un déficit fiscal que, como les decía recién, se va a ubicar por encima del 3%, pero además con mucha rigidez en el gasto. Estas administraciones últimas han aumentado la rigidez del gasto. Se supone que las partidas de acción discrecional que hay abiertas en el presupuesto son menos del 15% del total. Eso supone que la capacidad de innovar del próximo gobierno en materia presupuestal o de redefinir nuevos gastos está muy limitada porque hay muchos gastos comprometidos. Una economía que va a heredar una inflación elevada por encima del 8% y que por lo tanto habrá que inducir el proceso de desinflación, por lo menos hasta llevarla a lo que ha sido definido de manera informal por las autoridades como el nivel de confort de los uruguayos, que se ubicaría en torno del 7%, algo que es un tema harto controvertible desde el punto de vista técnico. La economía va a heredar una situación de precios en dólares elevado. Ahí lo que ustedes ven es un tipo de cambio real desviado con respecto a Estados Unidos del orden del 30%. Niveles de desvíos como los que tenemos hoy con Estados Unidos solamente se han visto en periodos previos a 1929, previos a 1981 y previos a 1999. 3 fechas no agradables de recordar por la magnitud del desvío que tenemos. Es verdad que parte de los precios en dólares del desvío están explicados por lo barato que está Estados Unidos, no solamente por lo caro que está Uruguay, pero Uruguay está extraordinariamente caro y ese proceso deberá acometerse por la próxima administración. Afortunadamente, como señalaba Javier, la actual administración ha preparado al país para enfrentar de manera tranquila un shock externo adverso. Uruguay hoy, es verdad, tiene un stock de reservas internacionales sustancioso, tiene una estructura de deuda absolutamente mejor que la que hemos visto en los últimos 30 años, tanto en su perfil de vencimientos como en su perfil de monedas. Uruguay además tiene un sistema financiero absolutamente ordenado, con dificultades de tipo provenientes de la rentabilidad, pero en ningún caso generadores de inestabilidad en sí misma, y eso nos da la tranquilidad de que cualquiera sea la magnitud del shock que recibamos a corto plazo, y cuando digo corto plazo digo los primeros 2 años de la próxima administración, Uruguay no va a atravesar un escenario de zozobra, pero Uruguay va a tener que gestionar de manera exitosa esa transición de una economía que creció mucho, en la cual los uruguayos nos enriquecimos muchos en dólares o nos sentimos muy ricos en dólares, hacia una economía en la que va a crecer menos, en la que los uruguayos vamos a notar que somos menos ricos en dólares, y ese proceso sería deseable que las políticas lo indujeran, que las políticas lo acompañaran, porque eso supondrá un escenario de un aterrizaje más moderado y no un aterrizaje forzoso como el que eventualmente se podría producir si se postergara las medidas o como el tipo de aterrizaje que se procesó en Uruguay en el pasado por postergación de medidas. Esos eran mis comentarios y muchas gracias. Bien, agradecemos al economista Gabriel Odone y vamos a presentar a continuación finalmente al economista Pablo Rosselli, nuestro próximo disertante. Les recordamos, por supuesto, y lo remarcamos especialmente, que estamos recibiendo las preguntas de ustedes para compartir luego de la disertación de Rosselli las preguntas de los asistentes a los 3 panelistas del almuerzo de hoy. Así que desde ya los invitamos a plantear las preguntas y nuestros colaboradores y colaboradoras nos las van acercando aquí a nuestra mesa. El economista Pablo Rosselli es director de Deloitte, economista de la Universidad de la República y máster en Economía de la London School of Economics. Lidera actualmente los servicios de finanzas corporativas y asesoramiento económico de Deloitte. Se encarga de los procesos de elaboración de proyecciones macroeconómicas y financieras y actualmente trabaja en el asesoramiento de más de 100 empresas en nuestro medio. Rosselli también ha tenido una importante trayectoria docente,
ha sido profesor asistente en la Cátedra de Economía 1, Macroeconomía, en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la UDELAR, entre el año 93 y 99, y además fue profesor titular de Comercio y Economía Internacional en la Maestría de Administración de Empresas de la Universidad Católica entre el 98 y el año 2005. Pablo, bienvenido, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias a ADM por invitarme hoy a participar de este panel. Para mí es una distinción estar hoy aquí y es un placer estar junto a Gabriel y a Javier, dos amigos y colegas a los que aprecio mucho. Sabiendo que iba a ser el tercero por el orden alfabético, me imaginaba que algunas diapositivas iban a contar cosas parecidas por las coincidencias que habitualmente tenemos con Javier y con Gabriel, así que en esas iré un poquito más rápido. La conclusión que para nosotros es importante marcar, digamos, dentro de un escenario que no va a ser de crisis para Uruguay, por lo menos si gestionamos bien los desafíos de aquí en adelante, es que vamos a tener, después de un periodo largo de bonanza, donde la economía creció fuertemente y donde notoriamente era más fácil gestionar ese crecimiento, el próximo gobierno va a tener que tomar medidas para reencauzar la marcha de la macroeconomía y para sostener el crecimiento económico. Si uno mira al contexto internacional, creo que entre Javier y Gabriel marcaron las principales tendencias. Seguimos teniendo tasas de interés bajas en Estados Unidos por un par de años, pero hay notoriamente ya una tendencia de fortalecimiento del dólar producto del inicio de los retiros de los estímulos monetarios en Estados Unidos. Hay menos entusiasmo por los mercados emergentes. Hace unos años se hablaba de los BRICS como sinónimo de la euforia y hoy se habla de los frágiles 5. Nuestro vecino Brasil está dentro de esos frágiles 5. En general tenemos muchos países emergentes que están gastando más de lo que producen, tienen déficits en sus cuentas corrientes y por lo tanto en un escenario internacional de menos financiamiento externo, esos países van a tener que hacer algunas correcciones. Tenemos una desaceleración en China que es un elemento de riesgo global. Por ahora los precios de exportación de Uruguay se mantienen en niveles altos, pero probablemente hay un riesgo de que nuestros precios de commodities empiecen a bajar. Argentina está en un escenario de estanflación. Para Uruguay es un shock externo negativo que es de carácter duradero. El dólar blue, que es relevante para el turismo, para la actividad comercial, para la construcción, para algunos servicios, va a estar promedialmente caro en Argentina. Y tampoco es muy claro, digamos, hay mucha incertidumbre sobre cómo Argentina va a resolver estos problemas, pero tampoco es muy claro que con un cambio de gobierno las cosas se encaucen rápidamente. Yo creo que hay probabilidades no despreciables de que la inestabilidad macroeconómica trascienda a este periodo de gobierno por la magnitud de las correcciones que tendría que implementarse para estabilizar esa economía. En ese contexto menos favorable que tenemos, sobre todo por un shock negativo en la región y porque el mundo ya no es tan amistoso como decía Gabriel, Uruguay tiene un conjunto de fortalezas. Claramente en el frente fiscal las tenemos, muchas reservas, un plazo alto de la deuda pública uruguaya, la desdolarización que marcó Javier, el país se ha vuelto muy atractivo para la inversión extranjera directa, y si uno piensa desde el punto de vista comercial, hemos bajado sustancialmente nuestra dependencia para las exportaciones de bienes de Argentina, que hoy representan solo un 5% del total, y hemos bajado también nuestra dependencia respecto de Brasil. ¿Por qué hicimos eso? En gran medida la contracara de la exportación de bienes agroindustriales del Uruguay, producto del boom de commodities y del cambio estructural que vimos en Uruguay. Tenemos también otra fortaleza que es la flotación cambiaria que tiene el país, que estuvo ausente en los episodios anteriores, que terminaron en episodios de crisis para Uruguay. La realidad igual es que esa flexibilidad cambiaria, siendo importante, se está viendo evidentemente limitada por las presiones de inflación, que ya me voy a referir a eso. Pese a esas fortalezas, es notorio a nuestro juicio que en los últimos años se ha venido observando un progresivo debilitamiento de algunos fundamentos macroeconómicos que digamos, a esta altura no son sorprendentes porque eran tendencias que parecían previsibles. Por un lado tenemos un exceso de gasto doméstico, tenemos un déficit en cuenta corriente realmente muy elevado. Hasta el año 2011-2012 ese déficit era más moderado
y lo cubríamos enteramente con inversión extranjera directa y sobraban recursos. Hoy el déficit es más fuerte y ya lo estamos cubriendo todavía con inversión extranjera directa, pero esa cuenta es notoriamente más apretada. El sector público está gastando más de la cuenta, tenemos un déficit fiscal que este año es muy probable va a terminar arriba de 3% del PBI, pese a que viene después de 10 años de un crecimiento que es inédito en Uruguay, con lo cual es razonable pensar que, como dice Javier, el déficit fiscal estructural es del orden de 3, es por lo menos de más de 3% del Producto Bruto Interno. Ese nivel de exceso de gasto tiene otro ingrediente, que es que el Uruguay está caro en dólares. Por suerte, los economistas siempre nos dicen que nos juntamos 3 y hay 4 opiniones, pero para hacer estos cálculos creo que los hacemos todos igual. Estamos muy caros con respecto a Estados Unidos y Europa, 30-35% por debajo de la media histórica. Con Argentina tenemos muchos valores de tipo de cambio, pero el valor relevante para Uruguay cada vez más es el valor del dólar blue y del dólar turista. Estamos realmente con valores que se comparan a los del año 2002, previo a nuestra evaluación. Y quizás el elemento más importante para nosotros es que estamos extremadamente caros frente a Brasil. Estamos entre 20 y 25% por debajo de la media histórica frente a Brasil. Es verdad que Brasil está creciendo poco y por lo tanto Uruguay podría estar algo apreciado en relación a Brasil. Podríamos estar por debajo de esa línea verde en el gráfico que es la media histórica, pero estamos demasiado bajos en esa comparación. Con lo cual, digamos, tenemos un país caro y tenemos una presión inflacionaria persistente. La inflación está entre 9,5% y 10%, como decía Gabriel y como decía Javier, es una presión inflacionaria duradera. La inflación subyacente, sacando frutas, verduras, precios administrados, está en torno de 9,5%, y eso está notoriamente mostrando que tenemos desequilibrios. ¿Qué es lo nuevo? ¿Por qué empezamos a ver valores tan altos de inflación? Por un lado, la economía se está desacelerando. Hasta el año 2011 decíamos la inflación es alta, pero la demanda interna crece muy rápido. Es cierto que la demanda interna crece, pero la economía se está desacelerando. En estos días saldrá el dato de PBI de cierre del 2013, que es un dato que guardamos con expectativa. Hace unos meses atrás preveíamos que para este año íbamos a tener un crecimiento del orden del 3% del PBI. Hoy todo hace indicar que esa cifra va a ser corregida a la baja, que la economía va a crecer algo menos, por lo menos de 3%, pese a un impulso favorable que vamos a tener por Montes del Plata. Entonces, si la economía se desacelera y la inflación no cede, ¿qué es lo que está ocurriendo? Digamos, la realidad es que desde hace mucho tiempo teníamos inflaciones del orden del 8% anual, en contextos donde el tipo de cambio tendía a bajar. El dólar bajaba y la inflación era del orden del 8%. Bueno, ahora el dólar empezó a subir en el mundo, de atrás también está subiendo en Uruguay, y eso está haciendo que el componente de los llamados bienes transables del IPC, los bienes cuyos precios se ajustan en relación a la evolución del tipo de cambio y de los precios internacionales, se hayan acelerado de manera significativa, que es lo que ustedes ven en el panel izquierdo del gráfico. Al mismo tiempo, también se ha generado cierto impulso en los bienes y servicios no transables, que si bien se determinan sus precios en función de la oferta y la demanda interna, no son totalmente insensibles al tipo de cambio y a la evolución de las expectativas. Y en un contexto de aceleración de los precios domésticos, ese componente del IPC tiende a subir. ¿Cómo está respondiendo la política monetaria? Creo que aquí los economistas tenemos realmente una tarea pendiente por delante, que es tratar de consensuar mejor cómo evaluar el signo de la política monetaria en un país de dos monedas, donde el crédito en moneda nacional es realmente acotado. Claramente este es un tema, digamos, de controversias dentro de nuestra profesión. A nuestro juicio, la política monetaria es una herramienta clave, digamos, y va a terminar funcionando. Lo que pasa es que demora mucho en funcionar y se usó demasiado poco. Por mucho tiempo la política monetaria, a nuestro juicio, fue demasiado expansiva. En ese gráfico que empieza en 2005 se compara en verde la evolución de la inflación de los últimos 12 meses y en azul uno de los tantos indicadores que podemos mirar, que es las tasas de interés de las letras a 30 días de plazo. Arrancamos en 2005 con tasas de interés negativas en términos reales, eso le dio un impulso a la inflación.
Después hubo un alineamiento de las tasas a una inflación que era mayor que la que originalmente había en los primeros años de ese gráfico, pero la economía crecía demasiado rápido. Y solo recientemente las tasas de interés se han vuelto muy fuertemente positivas en términos reales en los tramos que nos parecen más relevantes, que es cuando en las tasas que paga el gobierno. Lo que probablemente también está ocurriendo es que hay un desanclaje de las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación vienen subiendo. Eso torna cada vez más costoso el combate de la inflación. O dicho de otra manera, para obtener el mismo resultado se precisan esfuerzos contractivos monetarios mucho más importantes. Y lo otro que es evidente es que este ajuste monetario viene en forma tardía y entonces nos encuentra, digamos, con tasas de interés altas que inducen el mantenimiento de los portafolios de los inversores en pesos, que impiden, digamos, una mayor suba del dólar en Uruguay, cuando en la región estamos viendo ya desde hace 2 años una tendencia de abaratamiento en dólares relevante. Con lo cual, creemos que aquí hay un punto sustancial. La política monetaria entró a jugar hace demasiado poco tiempo y eso tiene costos porque ahora se requieren esfuerzos mucho mayores. Lo otro que está ocurriendo es que en Uruguay la política monetaria tiene poca fuerza porque tenemos 2 monedas, tenemos crédito no solo en moneda nacional. La política monetaria ha quedado totalmente sola en este esfuerzo de combatir la inflación. Por un lado tenemos un aumento de salarios realmente muy fuerte. Con los salarios tenemos 2 problemas. Uno es que están indexados a la propia inflación pasada. Con lo cual, dado que estamos con niveles de inflación de 8,5% o 9%, los ajustes de salarios que tendremos en los siguientes 12 meses difícilmente bajen de 10% anual. Y como dice Javier, si muchos precios tienden a subir 10% anual, es como difícil imaginarse cómo la inflación bajaría mucho de ese nivel. El otro elemento que tenemos es que los salarios están subiendo en términos reales más rápido que la productividad. Y este es un tema que yo creo que algunos analistas lo venimos comentando de hace un tiempo, pero que despierta, digamos, dudas y algunos debates. El gráfico que ustedes ven a la izquierda muestra en azul la medida usual de salario real, hecho un índice antes de la crisis igual 100, es el salario contra el IPC. Así miden los trabajadores su poder adquisitivo. Pero la línea en azul mide la evolución del salario real contra un índice de precios más amplio de la economía, que es el deflactor del PBI, por la sencilla razón de que solo algunas empresas facturan contra un IPC, el resto de las empresas factura contra otros precios. Lo que ha ocurrido es que el conjunto de precios de la economía sube menos que el IPC y por lo tanto, en términos reales, digamos, el costo del salario está subiendo más rápido que la productividad desde la perspectiva de las empresas. Y bueno, en la medida que no hay espacio para acelerar las ganancias de productividad, eso se constituye en una presión inflacionaria de costos relevante que debe estar explicando por qué, pese a la desaceleración de la demanda interna, la inflación es tan sólida. Y tiene como correlato que el peso de la masa salarial en el PBI se encuentra en niveles realmente altos en una perspectiva histórica y hay suficientes elementos desde el punto de vista teórico para pensar que ese indicador es un indicador que tiende a volver a la media, digamos, y entonces es un indicador, digamos, de que hemos acumulado allí una brecha salarial. El otro elemento, digamos, en el combate a la inflación es que la propia política fiscal se ha vuelto muy expansiva. No me quiero detener mucho en eso porque mis colegas ya lo han comentado. También desde ese punto de vista la política monetaria se ha quedado solo. Hoy tenemos un gasto público en Uruguay que está en torno del 30% del PBI. Hemos discutido bastante cuál es la conexión entre inflación y gasto público. Hay una conexión algo directa que uno podría atribuir a que, bueno, si sube el gasto público es un componente de la demanda y eso hace que la inflación se acelere. Pero también hay un componente indirecto, que es que la política fiscal expansiva tendió a apreciar la moneda. Hay montones de explicaciones empíricas y teóricas que dicen que cuando el gasto público sube, el tipo de cambio real tiende a bajar o el país se tiende a encarecer, y eso a nuestro juicio a su vez limitó la vocación monetaria contractiva del BCU. ¿Por qué el BCU no fue más contractivo en el pasado? Porque quería cuidar el objetivo de competitividad. No quería dejar pasar la ocasión para hacer una pequeña referencia sobre el nivel absoluto de gasto público que hay en Uruguay. El tamaño del Estado, el tamaño del gasto público es un tema de debates en todo el mundo, digamos. En Uruguay, por supuesto, también. Es difícil desde la perspectiva académica sostener
cuál es el nivel óptimo de gasto público, pero ese gráfico que ustedes ven ahí muestra la relación que hay entre PBI per cápita y gasto público para una cantidad importante de países. En general, cuando el PBI per cápita sube, el gasto público también sube porque hay más capacidad de recaudación tributaria y los gobiernos ejecutan esa capacidad. Uruguay está bastante alineado con esa línea de tendencia y ese, a nuestro juicio, es un indicio de que el nivel de gasto público en Uruguay puede cambiar un poco en función de las preferencias políticas de los gobernantes y de la sociedad, pero parece haber poco espacio para que el gasto público cambie de manera sustancial. La consecución de los objetivos de política económica o de políticas públicas del próximo gobierno, cualquiera sea el color de ese gobierno, no van a depender de tener una expansión significativa del gasto público, sino de poder utilizarlo de mejor manera. Con un déficit fiscal de la entidad que estamos teniendo hoy, tampoco parece posible imaginar escenarios de reducciones de impuestos relevantes. En todo ese marco, digamos, la economía uruguaya continúa creciendo. Hay indicios de desaceleración o de pérdida de empleos, como comentaba Gabriel y Javier. Lo que está ocurriendo es que la economía está creciendo, pero demasiado apoyada en la demanda interna. En ese gráfico ustedes ven la evolución de las exportaciones, que le llamamos no agrícolas, para sacarle solamente 2 o 3 renglones agrícolas que se exportan sin ningún procesamiento industrial. Hace 2 años que más o menos están en el mismo nivel. Y el saldo de divisas por turismo del Uruguay está en los niveles más bajos desde la década del 80. Y creo que eso es todo un indicador de la magnitud del encarecimiento que tenemos en Uruguay. Quiero terminar con unas pocas reflexiones. Está claro que la inflación es el principal problema macroeconómico que en el corto plazo tenemos en Uruguay, pero es un síntoma de otros desequilibrios que tiene que corregir el nuevo gobierno. Podemos discutir cuál es la inflación óptima, si un poco más o un poco menos, pero creo que a esta altura creo que es bastante claro que esta inflación nos está diciendo que hay otros desequilibrios que ya mencionamos. Para bajar la inflación, digamos, podemos hacerlo de 2 maneras, dejando una política monetaria contractiva sola, y por lo tanto más tarde o más temprano la pérdida de competitividad va a generar impactos suficientemente malos en la demanda interna y eso terminará cediendo la inflación. Javier dice, no, eso no lo quiero, y claramente nosotros tampoco. O hay otra forma de pensar en eso, que es tratando de restablecer una consistencia en las políticas macros, con el mantenimiento de una tónica contractiva a nivel monetario, con la contención del gasto público y con la desindexación de los salarios. ¿Qué quiere decir desindexación de los salarios? Quiere decir que probablemente el próximo gobierno va a tener que tratar de acordar de algún modo que los ajustes de salarios que empiecen a aplicarse sean algo más bajos de los que resultan de aplicar las fórmulas acordadas. Obviamente que un ajuste macroeconómico de ese tipo puede inducir a una desaceleración adicional de la economía, que tendría que ser una desaceleración transitoria. A nuestro juicio es imprescindible ese reajuste de las políticas macro para sentar las bases de una expansión sostenible en el largo plazo. No va a ser sostenible mantener inflaciones del 8 o 9% en el Uruguay por mucho tiempo, aunque sea la zona de confort de alguien. Creo que eso no va a ser sostenible. El Uruguay o se mueve hacia inflaciones más bajas o va a tener bastantes dificultades para sostener el crecimiento en este contexto. Hablamos hasta ahora de la macroeconomía. No quería terminar la presentación sin un par de reflexiones que miran un poco más allá de las políticas macro, que son esencialmente de corto plazo. El marco internacional deja de ser un marco favorable que empuja a la economía como nos empujó en los últimos 10 años. Tampoco tenemos en Uruguay un motor de crecimiento que sí tuvimos entre el 2003 y el 2011, 2012. La economía creció 6% anual entre el 2003 y el 2011. 2 puntos de ese porcentaje, 2 de los 6, es atribuible a la creación de empleos. El Uruguay pasó de tener una población muy poco ocupada a tener una población muy ocupada. Ese motor no se puede repetir. Con lo cual, sin un contexto internacional que nos empuje y sin poder apelar a más creación de empleos, el país, a nuestro juicio, necesita abordar reformas que nos aseguren, digamos, o que nos lleven a poder sostener tasas de crecimiento del orden del 3 y 3,5%. Parte de eso tiene que ver con la mejora en la eficiencia del gasto público y es evidente que en la educación tenemos una de las máximas prioridades.
Otro tema que es menos discutido en el Uruguay es que el sector público tiene una enorme cantidad de activos y que los usa con muy poca eficiencia. Es el momento, nos parece, de buscar formas más inteligentes de usar esos activos. Es bastante clara, por ejemplo, la oportunidad de que las empresas públicas emitan acciones, que esos fondos se destinen a pagar luego infraestructuras que no tienen repagos privados y que si el Estado no las hace, no las va a hacer nadie más. En Uruguay tenemos una tendencia a que el Estado haga muchas cosas. Si el Estado invierte en sectores en los cuales el sector privado está invirtiendo, desplaza inversión privada, y si el sector público no invierte en bienes públicos porque luego tiene restricciones fiscales, el crecimiento económico resultante en el largo plazo es menor. Y creo que el otro elemento sustancial es la necesidad de construir un ámbito de relaciones laborales que funcione mucho mejor que lo que tenemos hoy, que realmente se tome en serio el objetivo de mejorar la productividad. Las negociaciones salariales son una parte de las relaciones laborales. Con la última ley de negociación colectiva, el sector público, el Poder Ejecutivo, perdió el control de los ajustes salariales. Yo creo que es necesario que un nuevo cambio legal le devuelva al Poder Ejecutivo la facultad de aprobar o no aprobar con fuerza obligatoria para todos los acuerdos realizados. Gabriel decía que algunas de las tendencias que estamos viendo eran anticipables. Eso me da pie para compartir esta última reflexión con ustedes. Desde hace un tiempo a esta parte nos venimos preguntando en el equipo de Deloitte si por ahí algunas de nuestras opiniones no han sido demasiado pesimistas y quizás lo sean, pero también la historia nos ha mostrado una enorme tentación a ignorar las señales de alerta que se nos vienen presentando. Javier decía que hay una enorme tentación a postergar los ajustes por lo pronto en los años electorales y a veces inclusive más allá de eso. Y de algún modo esa tendencia, digamos, viene acompañada en general de que no hace falta ajustar mucho porque venimos más o menos bien. Y eso tiene un toque de autocomplacencia y de exitismo que han sido, creo, de los peores enemigos de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos al economista Pablo Rosselli, socio de Deloitte, y vamos ya a compartir algunas preguntas que han llegado de parte de la asistencia, que en general están dirigidas al panel, ¿verdad? Así que vamos a convocar a los propios economistas para que puedan distribuir la respuesta y, por supuesto, eventualmente, si cada uno de ellos quiere plantear su punto de vista ante la pregunta. Y también continuamos, ¿verdad?, recibiendo las preguntas de ustedes, si es que a algún asistente le surge alguna inquietud en estos minutos. Esta primera pregunta plantea la inflación, es una de las variables que más preocupa al gobierno y también a la población. Se están tomando medidas de corto plazo, pero no se ataca el problema de fondo. El gasto público dice la pregunta, el gasto público y la indexación de los salarios como problemas de fondo. La pregunta es, en su opinión, dice el asistente, ¿qué tipo de gasto público debería ser recortado, dice la pregunta, y cómo se convence a los sindicatos de que los salarios deberían reducir su indexación? Es una pregunta del contador Víctor Ricardi. Es una respuesta que no podemos dar nosotros, es una respuesta que pasa esencialmente por decisiones políticas, por los partidos políticos, por el próximo presupuesto nacional. Nosotros podemos mostrar la situación y objetivamente decir las medidas posibles para ajustar esto es una combinación de más impuestos y o menos presupuesto, pero no podemos pretender nosotros sustituir al Parlamento en las decisiones que hacen todo a una concepción que tiene cada gobierno nuevo que llega acerca de prioridades, de distintas políticas. Así que en ese sentido no creo que seamos las personas para responderlo. A ver, solamente un comentario.
El gráfico que mostró Pablo, que es un gráfico archiconocido, demuestra que los uruguayos tenemos que pensar que la probabilidad de que la presión fiscal medida por gasto público o porcentaje del producto cambie sustancialmente es algo no pensable. O sea, Uruguay no está desviado en términos de media y es un país chico. Lo que tiene Uruguay es una muy mala calidad de su gasto público. Ahí está el corazón del problema. Entonces, Uruguay lleva 10 años o más de 10 años discutiendo sobre el tamaño del gasto. Yo creo que el gasto público creció innecesariamente a una tasa muy elevada en los últimos años, sobre todo porque la economía crecía en forma acelerada. Era innecesario que el gasto público creciera en esa magnitud. Eso exacerbó algunos de los desequilibrios que acumuló un problema de precios en la economía uruguaya. Ahora, de ahí a pensar que una contracción del gasto público sostenida no digo que sea deseable, que eso es una discusión, como dice Javier, que no nos corresponde a nosotros, sea alcanzable y que tenga efectos sustanciales sobre algunos de los desequilibrios acumulados, yo creo que es poco probable. Y seguimos dándole vueltas a una discusión en la cual no hay un consenso y que el nivel de gasto público en Uruguay ha crecido en los últimos años, pero no se desvía en términos históricos de su promedio. Solo diría que, además de que comparto enteramente los comentarios que hacían Javier y Gabriel, una cosa que sí parece necesaria en Uruguay es que las políticas públicas, el resultado de las políticas públicas se evalúe con mucho más sistematicidad y que se hagan públicos los resultados de esas evaluaciones. Uno tiene la sensación cuando escucha debates sobre asignación de recursos, que se asignan recursos siempre con buenas intenciones, pero no necesariamente con una previsible eficacia en relación al objetivo buscado. Y se asignan recursos para problemas circunstanciales y los recursos luego quedan asignados por periodos largos. Hay una enorme predilección, por ejemplo, a votar impuestos con afectación de usos. Entonces se destinan recursos a cosas que luego no son realmente prioritarias. Pero por cierto, la decisión de en qué gastar es una decisión donde me parece que como economistas tenemos poco para decir, sin perjuicio de que como ciudadanos tenemos lo mismo que decir que cualquiera de los que está aquí o de cualquiera de los que no esté aquí. Muy bien, una segunda pregunta dirigida a Gabriel Odone, pero que en realidad creo que también se desprende un poco de lo que fueron las disertaciones de los tres. Capaz Gabriel lo hizo un poco más explícito al comienzo. Decía que este escenario en el que estamos hoy fue anticipable y que de hecho fue anticipado durante los últimos 2 años por el sector privado. ¿Por qué la demora en reaccionar frente a la inflación? ¿Tiene que ver con que efectivamente ahora hubo un riesgo mayor de superar ese 10% y cómo opera eso? Y si tiene que ver también el año electoral. En mi opinión, lo que está claro es que, y de hecho el sector, los analistas hace mucho tiempo dejamos de creer que el rango meta del Banco Central era una meta perseguible. De hecho, todos asumimos hace bastante tiempo que la inflación que el gobierno de alguna manera perseguía se ubicaba en torno al 7%, con algún desvío hasta el 8%. Tan es así que ya en las últimas rondas de Consejo de Salarios hubo sectores, tanto sindicales como empresariales, que se aproximaron con esta meta, con esta percepción de inflación. El gobierno desancló las expectativas porque en realidad nunca persiguió de manera consistente a lo largo de todo este periodo una inflación ubicada en el centro del rango meta de 5%. Una vez que la inflación se ubicó por encima del 7% y con políticas que no estuvieron concentradas a atender la estabilidad macroeconómica, yo insisto con que la política fiscal estuvo atendiendo otros objetivos en este periodo de gobierno, legítimos, probablemente emanadas del mandato político que el gobierno entendió que recibía de sus electores. La política salarial tampoco estuvo alineada a atender la estabilidad. La política macroeconómica en su conjunto estuvo dedicada a perseguir múltiples objetivos, entre los cuales uno de ellos era la inflación. Cuando se acumularon un conjunto de tensiones sobre el sistema de precios que eran previsibles y que pusieron a la inflación peligrosamente cercana en el nivel del 10%, las autoridades reaccionaron, como habían reaccionado en otras oportunidades, en 2008, en 2009, y reaccionaron ahora, es verdad, un poco más tardíamente. A mí al menos me llamó la atención que recién el 10 de marzo, conocido 10 días después el nivel del índice de precios de febrero, se comunicara que iba a haber un proyecto de ley cuya sanción no está pronto. O sea, es verdad, la reacción pareció ser más lenta.
¿A qué obedece esa reacción específica en este momento? Desconozco. Lo que está claro es que en realidad las autoridades apuntaban a una inflación superior a la que prometían y que diversas tensiones, tanto en el componente volátil como en el componente tendencial, se le alojaron y llevaron que la inflación en la que estaban cómodos del 7 se les movió al 9 y es el momento de intervenir. Yo creo que, por un lado, comparto con Gabriel lo de su diapositiva, de la autocomplacencia y el exitismo que tienen los gobiernos y los equipos económicos en momentos en que todo rueda bien. Pero creo, para ser justos con este equipo económico de este periodo de gobierno, que cuando pase el tiempo y se vea este periodo en perspectiva histórica, vamos a tener que reconocer que se vivió una situación sin precedentes, que es que el equipo económico tenía a su enemigo en casa, un equipo económico paralelo en el edificio de la presidencia que lo amenazaba. Entonces debe ser muy difícil proponer ajustes en ese momento. Hay varias preguntas que están vinculadas al tema del tipo de cambio, el tipo de cambio real. Carlos Villa pregunta si hay margen para la corrección del tipo de cambio real. También otra pregunta, y las vamos uniendo y las vamos compartiendo, ¿qué soluciones proponen para salir del dilema inflación-tipo de cambio? Margen para que el tipo de cambio suba. Creo que en general todos contemplamos que la inflación va a seguir un poco en los próximos meses y todos contemplamos alguna suba del tipo de cambio. Lo que está ocurriendo es que el margen ese es francamente muy pequeño y en particular no hay mucho espacio para subas abruptas. Digamos, si el dólar por alguna razón sube 10% en Brasil, por poner un número, es difícil seguir ese tipo de magnitudes en Uruguay. ¿Cómo se quiebra ese trade-off o dilema entre inflación y competitividad? Con consistencia en las políticas macro, digamos. Lo que el Uruguay precisa es una moderación de su demanda interna para tener una demanda externa más vigorosa. Digamos, estamos con una economía prácticamente en pleno empleo y es notorio que no podemos seguir sin crecimiento exportador por mucho tiempo. Bueno, para exportar más necesitamos moderar la demanda interna y ahí es el rol que tienen que están llamados a jugar, digamos, la moderación de los salarios y el gasto público en el próximo periodo de gobierno. A ver, si uno toma los últimos 12 meses, la devaluación en Uruguay superó la inflación. El problema no es corregir el tipo de cambio real en términos absolutos, sino corregirlo en términos relativos con lo que hacen nuestros otros socios y competidores. El problema es que Argentina y Brasil y otros van más rápido que nosotros, con lo cual el esfuerzo se puede estar realizando, puede estar en curso, pero no es insuficiente para abaratarnos. Y ese es un problema. Corregir un problema de tipo de cambio real en un país o un nivel de encarecimiento en dólares en un país de la dimensión de Uruguay, abierto, con una política monetaria ineficaz por alto grado de dolarización, no es algo sencillo. De hecho, ha sido una buena parte de las trampas en las cuales los gobiernos en el pasado se han metido y requiere, como dice Pablo, mucha coordinación macro. El problema que hay en el diseño institucional de Uruguay, es algo en el cual los uruguayos debemos reflexionar, es que el ciclo político es muy relevante para la gestión macroeconómica en Uruguay. Piensen que, grosso modo, de aquí a mediados del año que viene, en el mejor de los casos, si no es que a principios del 2016, va a haber resultados de acciones políticas deliberadas, porque este año, por diversas circunstancias, la gestión macroeconómica está concentrada en estas circunstancias en los temas monetarios. Los consejos de salarios están esencialmente cerrados, no hay una revisión inminente y no es razonable que ocurra en años electorales. La política fiscal no tiene mucha capacidad de innovar por razones de restricción institucional. Y el año que viene tenemos un presupuesto que se inicia a discutir en marzo, pero que se aprueba sobre fines de año. Con lo cual Uruguay, y eso recién lo comentábamos con un cliente y amigo a la entrada, suele tener prácticamente un año de pérdida de tiempo en cada momento en el cual hay un recambio de gobierno. Eso es algo que cuando uno lo cuenta por el mundo, te miran y te dicen, ¿cómo puede ser? Uruguay, en su ritmo cansino, toda su institucionalidad funciona con un presupuesto quinquenal, sin presupuesto del último año de gobierno y con un presupuesto del primer año de gobierno que repite el periodo anterior. Bueno, ahí hay problemas que están en las reformas que insinuaba Pablo, que son vitales resolver para poder hacer que en los tiempos en los cuales el planeta se mueve, Uruguay pueda reaccionar a tiempo. Si no, lo que esencialmente estamos diciendo Pablo, Javier y yo aquí es, hay un problema que no es dramático,
va a acumular tensiones sobre el sistema de precios. Hay que procesar un aterrizaje suave y sería deseable que eso ocurriera por inducción de las políticas macro, pero las políticas macro en los próximos 2 años van a estar esencialmente gestionando el margen del margen del margen. Y ese es un problema que va mucho más allá de este gobierno y afecta a cómo está concebida la institucionalidad uruguaya, que por cierto, tiene el proceso presupuestario uruguayo tiene más de 50 años de vigencia y es una anomalía en América Latina. Cuando uno cuenta cómo es el proceso presupuestario uruguayo, te dice, no puedo creer que así sea. Bueno, así es, quinquenal, con ciclos presupuestales muy atados al ciclo político. Eso es un problema. Otra pregunta vinculada al tema competitividad. El economista Mario Vergara, creo que incluso antes de ser designado ministro, ya manejaba que en realidad el tipo de cambio real no está siendo una buena expresión de la competitividad del Uruguay. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Se puede ser competitivo en Uruguay a pesar de su encarecimiento relativo? ¿Qué implicaría eso? El tipo de cambio real es un indicador que explica en parte la competitividad. Gran parte de la competitividad también se hace de las puertas de la empresa hacia adentro, en los procesos productivos, en fin. Pero de ahí a ir al otro extremo, decir que no tiene mayor importancia, creo que es tan equivocado como asignarle el 100% de la importancia. Hay otros indicadores disponibles desde el año 2005 en el Banco Central, como es el indicador de excedente bruto unitario de la industria exportadora, que también está mostrando que estamos en los niveles menores de toda la serie desde que esa serie se lleva adelante en 2005. Está claro que no es el único indicador y hay un elemento sustancial que no está contemplado en esos indicadores, que es la fortaleza de los precios de los commodities. De hecho, si no tuviéramos los precios de commodities que tenemos hoy, la situación de competitividad del Uruguay sería dramática. La realidad, digamos, es que no es dramática porque los precios de los commodities son elevados y el tipo de cambio que tenemos en cada momento del tiempo depende también de esos precios de los commodities, pero no deja de ser, a nuestro juicio, un hecho que hay que destacar como una debilidad, como una de esas señales de alerta que a veces tendemos a despreciar cuando somos optimistas, de que bueno, el Uruguay está caro frente a todo el mundo y en todo caso, con ese desequilibrio de precios relativos, cada vez más tendremos una economía donde la exportación es de productos de origen agropecuario, pero donde cualquier otra actividad se vuelve difícil. El Uruguay históricamente ha sido un exportador de servicios. Tener un superávit de servicios de 1% del PBI creo que es una luz naranja realmente. Solamente contemplemos 3 indicadores: cuenta corriente, balance de servicios y tipo de cambio real o el saldo o la rentabilidad del sector exportador. Los 4 indicadores tienen la señal de alerta prendida que estamos caros en dólares. Uruguay está caro en dólares, eso es un hecho incontrastable. Cualquiera de ustedes lo percibe cuando viaja al exterior o lo recibe cuando viene un extranjero al Uruguay. Y Uruguay va a tener que abaratarse en dólares porque esencialmente lo que está pasando es que el nivel de productividad de esta economía no guarda relación con los precios. Nosotros estamos siendo ricos artificialmente y eso ocurrirá de una manera ordenada o ocurrirá de una manera desordenada. Ocurrirá antes o ocurrirá después, pero eso va a ocurrir porque nosotros no somos un país de 50.000 millones de dólares de PIB. No somos. Somos algo un poco menor, no dramáticamente menor, pero no lo somos. Recientemente, en el año pasado, hubo algunas presentaciones de evolución de la productividad que muestran que Uruguay efectivamente mejoró mucho la productividad en los últimos años. Y eso podría ser una explicación de por qué Uruguay se encareció. Digamos, de alguna manera aumenta la productividad, recursos más productivos, y eso se debería traducir en mayor remuneración. Pero cuando uno hace una lectura correcta, y hay algunos trabajos en los que hemos participado, corrigiendo el aumento de la productividad por la intensidad del uso de los factores, uno encuentra que el aumento de la productividad ocurrió, pero no con la intensidad que alguna estimación preliminar, incluso alguna oficial, lo exhibe. Por lo tanto, no hay un aumento de la productividad que justifique estos niveles de presión en dólares y lo que tenemos que pensar es que en los próximos años vamos a abaratarnos en dólares y lo que tenemos que propender todos es que sea lo más ordenado y lo menos dramático posible ese proceso. Que en principio hay buenas condiciones para que ocurra porque el país está bien preparado, pero hay que ayudar de una manera proactiva de las políticas públicas a que ese proceso ocurra y no esperar que el proceso se desenlace por un efecto sobre el mercado laboral. Bueno, es la última pregunta, nos van a quedar un montón, pero nos avisan que no tenemos mucho más tiempo. Javier hablaba de esa regla fiscal tácita o de hecho de lo que son los desequilibrios fiscales que aumentan en el último año de gobierno. También hablaba de lo imposible de que Uruguay tenga superávit fiscal. Sería bueno en este sentido
de alguna manera establecer algún tipo de regla fiscal, como tienen otros países, el caso de Chile mencionaba Javier? Y es una de las reformas estructurales quizá implícitas en el menú que Pablo decía al final de su exposición. Pero lo que sí es claro es que el día que se decida hacer algo de eso, hay que hacerla para el gobierno siguiente al próximo, para que nadie se dé por aludido y nadie asuma que puede jorobarlo a él. Es decir, si se hace durante los próximos 5 años, bueno, que sea para empezar a regir 2 gobiernos después del periodo en el cual se hace. Aquí seguramente algunos de nosotros tenemos matices sobre el tema. Yo creo que las reglas fiscales son muy útiles, pero es clave sobre la variable sobre la cual se fija la regla. Países como Chile o como Noruega tienen un precio muy relevante para la economía, en el caso de Chile el cobre, Noruega el petróleo, y por tanto las reglas fiscales están armadas sobre los recursos derivados de la explotación de esos yacimientos para el sector público. En Uruguay no existe ninguna variable sobre la cual hacer una prospección o una prognosis de parte de nadie, como para poder atar el crecimiento del gasto a la evolución de esa variable. La mejor variable que tenemos es el Producto Bruto Interno, y eso recaería en que deberían ser estimaciones realizadas por expertos respecto de la evolución esperada del Producto Bruto Interno. En mi opinión, la profundidad del mercado de análisis económico de Uruguay es reducida. Eso quiere decir que el número de expertos que finalmente serían consultados para poder hacer la prognosis o la proyección bajo bases profesionales no es muy alta, y por lo tanto sería un indicador podría ser un indicador relativamente volátil. O sea, técnicamente diseñar una regla fiscal en Uruguay no es algo trivial, requiere de mucha calibración. Otra cosa es si efectivamente Uruguay va a un escenario de explotación minera, tanto por la minería de cielo abierto como puede ser por la eventualidad de descubrimiento de yacimientos petrolíferos. Ahí sí que Uruguay tendría la oportunidad de diseñar una regla fiscal. Mientras no tengamos eso, mi opinión es que deberíamos empezar por algo que es alcanzable. En primer lugar, profesionalizar la gestión presupuestal de este país. En este país la contabilidad todavía no cierra con el presupuesto. Es una cosa insólita, pero así es. El proceso presupuestal es un proceso altamente discrecional, absolutamente discrecional, es un juego político entre los distintos jugadores del Ejecutivo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque los sistemas de información y los sistemas de gestión del Estado son poco transparentes y poco eficaces y poco sofisticados. Bueno, hay que avanzar rápidamente, me consta que esta administración está avanzando de una manera lenta pero persistente en esta dirección, pero Uruguay tiene un atraso por lo menos de 20 años en lo que tiene que ver con la gestión de la información de la administración central en materia y la consolidación de los resultados del sector público en materia presupuestal. Eso, a volver más transparente el sistema de asignación presupuestal, generaría el conflicto de intereses suficiente entre los jugadores para que sin una regla fiscal hubiera más disciplina. La ausencia de transparencia es antidisciplinadora en un país altamente politizado. Y un comentario final, con partidos que son coaliciones de gobierno. Eso es muy importante entender. Uruguay no tiene un sistema de partidos políticos que permita pensar que se trata de partidos con una coherencia, con un programa único y con una línea de acción común. Lo que tenemos son coaliciones, como lo han descrito diversos politólogos. Y lo que sabemos de la literatura de la economía política, de la política fiscal, es que las coaliciones tienden a gestionar la caja o tienden a gestionar la fiscalidad de una manera más imperfecta que cuando se trata de gobiernos sólidamente integrados. Eso tiene que reconocerlo cualquier regla institucional que uno diseñe, que al final del día el presupuesto es un reflejo del acuerdo de voluntades entre todas las personas que forman parte de la coalición o todos los grupos que finalmente se manifiestan algún gasto, un ministerio, un cargo público, etcétera. Eso, así es la regla de juego en Uruguay del sistema político, no de este gobierno, sino de los gobiernos por lo menos del 85 a la fecha. No quiero robar más tiempo. Sin duda que si Uruguay se transforma en exportador de minerales, tiene que armar una regla para la gestión de esos recursos, eso es evidente. De hecho, está previsto algo en la ley de megaminería. Es debatible si hay que tener una regla fiscal o no, esencialmente porque el diseño de la regla es extremadamente complejo, como decía Gabriel. También porque la regla tiene que ser diseñada de una forma tal que luego no permita los desvíos, porque si permite los desvíos, digamos, en poco tiempo deja de ser una regla. Yo creo, como decía Gabriel, que avanzaríamos mucho si introducimos transparencia en la contabilidad fiscal,
Creo que digamos, si evaluamos mejor el resultado de las políticas públicas, si entendemos, digamos, en Uruguay no tenemos claro cuántos activos tiene el sector público. Digamos, una cosa, no hay contabilidad patrimonial, que es muy complejo, pero no hay una identificación del conjunto de activos públicos que tenemos. Y probablemente creo que ganaríamos bastante si el Banco Central del Uruguay, por ejemplo, que tiene una notoria independencia técnica, empezara a generar estadísticas más útiles de la política fiscal, pese a las dificultades que marcaba Gabriel en términos de que hay relativamente pocos profesionales que podrían suministrar sus estimaciones y por lo tanto podrían llegar a ser volátiles o muy dependientes del juicio de alguno en particular, pero ahí hay un montón de pasos previos antes de llegar a una regla fiscal que sí o sí deberíamos abordar en el próximo periodo de gobierno. Gracias. Bien, a los economistas Javier de Aedo, Gabriel Odone, Pablo Rosselli, muchísimas gracias por sus excelentes exposiciones, de las respuestas, y nos reencontramos en el próximo evento de ADM. Muchas gracias.